Hay decisiones que no se firman en un papel. No llevan sello oficial. No pasan por un juzgado. Y aún así, te dejan sin casa. Esta es la historia de Belén. Una joven que una noche dejó de ser hija. Para convertirse, de golpe, en una embarazada desahuciada. No fue un banco quien la echó. No fue una deuda. No fue la pobreza. Fue su propio padre. Porque a veces, el lugar más peligroso para alguien que necesita amor no es la calle, sino un hogar donde el orgullo pesa más que la compasión. Esta historia ocurre en un pequeño pueblo de Texas, donde las tradiciones se respetan más que las personas, y donde el honor se defiende, aunque haya que sacrificar a los propios hijos. Belén había crecido obedeciendo, callando, aprendiendo que en su casa no se discutían las normas, se cumplían. Su padre, un coronel retirado, había levantado su autoridad como quien levanta un muro, firme, recto, impenetrable. En su mundo, los errores no se comprendían, se castigaban, y cuando Belén descubrió que estaba embarazada, entendió que no solo llevaba una vida en su vientre, sino una condena a los ojos de quien más temía decepcionar. Porque hay miradas que no preguntan, sentencian. Y aquel día, cuando la verdad salió a la luz, no hubo gritos, pero sí algo peor. Una decisión fría, definitiva, irreversible. A partir de ese momento, Belén dejó de tener techo, pero empezó a descubrir algo que nunca le habían enseñado: la dignidad de elegir, la fuerza de proteger, y el precio real del perdón. Esta no es solo una historia sobre un embarazo. Es una historia sobre el rechazo, sobre el miedo disfrazado de autoridad, y sobre cómo, incluso cuando todo se pierde, la vida puede abrir un camino donde solo había puertas cerradas. Querer. Porque quizá esta historia no hable solo de Belén. Quizá hable de ti, o de alguien que conoces, o de una herida que aún no ha encontrado palabras. Y ahora sí, vamos al principio. Y para entender cómo una hija puede ser expulsada por su propio padre, primero hay que mirar el lugar del que viene, y el tiempo en el que fue criada. Belén nació y creció en un pueblo pequeño de Texas. De esos donde todos se conocen, pero pocos se escuchan. Un lugar donde las casas tienen porches amplios, y las normas, cimientos invisibles. Allí, la familia no era solo un refugio. Era una vitrina. Y cada gesto, cada decisión, se medía por lo que otros pudieran pensar. Su padre, el coronel, había servido toda su vida bajo una idea muy clara: el orden lo es todo. La disciplina salva. La debilidad se paga. No era un hombre cruel, pero sí un hombre formado en un mundo donde amar significaba corregir. Y corregir, muchas veces, significaba endurecerse. Belén aprendió pronto a leer los silencios, a saber cuándo hablar y cuándo desaparecer sin hacer ruido. En su casa, el cariño no se expresaba con abrazos, sino con techo, comida y normas claras. Y durante años, eso fue suficiente. Los psicólogos lo llaman apego condicionado. Cuando el amor existe, pero solo mientras no se desafíen ciertas expectativas. Cuando el hijo es aceptado, no por lo que es, sino por lo que representa. Belén era la hija correcta, la que no daba problemas, la que no hacía preguntas incómodas, la que cumplía, hasta que la vida, como suele hacer, rompió el guión. El embarazo no fue fruto de la rebeldía, ni del desafío. Fue fruto del silencio, de una educación donde nunca se habló del cuerpo, ni del deseo, ni del miedo. Porque cuando no se enseña a nombrar las cosas ocurren igual, pero sin red. Históricamente, en comunidades rígidas, el embarazo fuera del matrimonio
No se vivía como un hecho humano, sino como una mancha. No se preguntaba ¿estás bien?, sino ¿qué dirán? Y ese peso, ese miedo heredado de generaciones anteriores, es el que el coronel cargaba sin saberlo. Para él, la hija no había cometido un error. Había traicionado un símbolo. Y cuando Belén se quedó frente a él, con la verdad temblando en la voz, no vio a un padre preocupado. Vio a un juez. Porque hay personas que, cuando sienten que el mundo se les desordena, no buscan comprender. Buscan controlar. Ese fue el momento exacto en el que el amor dejó de ser refugio y se convirtió en examen. Y desde ahí, todo empezó a romperse. Desde ese instante, la casa dejó de sentirse como hogar y empezó a parecerse a un cuartel. El coronel no levantó la voz. No hizo falta. Había aprendido, durante años de mando, que las órdenes más duras son las que se dicen despacio. Belén recuerda ese momento, como se recuerdan los golpes que no dejan marca. Sentada frente a su padre, con las manos juntas sobre el vientre, escuchó palabras que no admitían réplica. No eran frases llenas de rabia. Eran peores. Eran razonamientos fríos, calculados. Esto se arregla. Es lo mejor para todos. Aún estás a tiempo. Así se disfrazan muchas veces las imposiciones de soluciones. La llevaron al hospital. No como quien acompaña, sino como quien escolta. Pasillos blancos. Olor a desinfectante. Luces que no consuelan. Y allí, por primera vez, Belén estuvo sola de verdad. Aunque no estuviera abandonada físicamente. Porque hay soledades que ocurren cuando nadie te pregunta qué sientes, solo qué vas a hacer. En psicología se habla del punto de quiebre. Ese instante en el que una persona, sometida durante años, deja de obedecer por miedo y empieza a elegir por necesidad interna. Belén no era una heroína. No tenía discursos preparados. Tenía miedo. Muchísimo miedo. Pero también tenía algo nuevo. Una vida moviéndose dentro de ella. Una presencia silenciosa. Que no exigía nada. Pero lo cambiaba todo. La historia está llena de mujeres que han tomado decisiones trascendentales. En habitaciones pequeñas. Sin testigos. Sin aplausos. Decisiones que no nacen del coraje épico, sino de una pregunta simple y devastadora. Si no lo protejo yo, ¿quién lo hará? Belén miró el techo. Cerró los ojos. Y entendió algo que nadie le había enseñado. Que obedecer no siempre es amar. Y que decir no también puede ser un acto de responsabilidad. Cuando salió de esa sala, no llevaba un triunfo. Llevaba una certeza. Y esa certeza la dejó sin familia. El coronel no gritó. No lloró. No suplicó. Solo dictó sentencia. A partir de ese momento, Belén dejó de ser la hija correcta. Y pasó a ser el error que había que borrar. Y aunque todavía no lo sabía, ese rechazo marcaría el inicio de la etapa más dura y más decisiva de su vida. Aquel día, Belén no salió del hospital con una ecografía en la mano, sino con una frontera marcada en el corazón. El trayecto de regreso fue silencioso. El coche avanzaba por la carretera, como si nada hubiera cambiado. Pero dentro de ella, todo estaba en ruinas. El coronel miraba al frente, con las manos firmes sobre el volante, con el gesto de quien cree haber cumplido con su deber. Porque hay personas que confunden autoridad con amor y creen que corregir es salvar, aunque en el camino rompan todo lo que tocan. Cuando llegaron a casa, no hubo discusión.
No hubo oportunidad de explicarse. Las decisiones ya estaban tomadas. Antes incluso de escucharla. Belén entendió entonces que no estaba siendo expulsada por estar embarazada, sino por haber desobedecido. La echaron con pocas palabras. Y con una rapidez que solo tienen los actos, que no admiten dudas morales. Una bolsa. Algunas prendas. Un reloj viejo. Y la puerta cerrándose. Sin dramatismo, pero con una contundencia definitiva. Los sociólogos llaman a esto desafiliación familiar. Cuando una persona deja de pertenecer al sistema que le daba identidad. No porque haya muerto, sino porque ha dejado de encajar. Belén cruzó ese umbral, sin saber a dónde ir, sin un plan, sin un nombre al que llamar. Y ahí ocurre algo que pocas veces se cuenta. El cuerpo sigue adelante, aunque la mente no esté preparada. Caminó durante horas. Se sentó en un banco. Observó a otras familias pasar. Madres que regañaban a sus hijos. Padres que los cargaban en brazos. Y por primera vez, no sintió envidia. Sintió distancia. Porque cuando te expulsan del amor, aprendes a mirar el mundo como si fuera ajeno. Esa noche durmió poco. Y cuando despertó, el miedo seguía ahí. Pero también algo distinto. Una lucidez nueva. Comprendió que ya no podía esperar permiso. Que nadie iba a rescatarla. Que ahora, la responsabilidad no era solo consigo misma. La historia humana está llena de comienzos que no parecen comienzos. De caídas que, vistas con el tiempo, fueron el único camino posible. Belén no lo sabía aún. Pero ese desahucio no solo la había dejado sin casa, la había obligado a empezar a construir una vida desde cero. A la mañana siguiente, Belén despertó con el mismo peso en el pecho, pero con una decisión más clara en la cabeza. No tenía casa. No tenía familia. No tenía un plan. Pero tenía algo que nadie podía arrebatarle. La voluntad de no rendirse. Caminó hasta el hospital otra vez. No buscando respuestas médicas, sino refugio humano. A veces, cuando todo se derrumba, uno vuelve al último lugar, donde alguien lo miró sin juzgar. Fue allí donde ocurrió algo sencillo, casi insignificante a los ojos del mundo, pero decisivo para su historia. Una enfermera la observó más de lo necesario. No con curiosidad, con intuición. Esa intuición que nace cuando una persona ha visto demasiado dolor como para ignorarlo. No le hizo preguntas invasivas. No le pidió explicaciones. Solo le dijo algo que Belén no había escuchado en días. Si necesitas ayuda, dímelo. En psicología social se habla del efecto del testigo compasivo. Cuando una sola persona, en medio del abandono, rompe la cadena de indiferencia y devuelve la sensación de pertenencia. Esa enfermera le habló de un hombre mayor, viudo, reservado. Alguien que ofrecía trabajo a cambio de techo. En una pequeña propiedad a las afueras del pueblo. No era caridad. Era un acuerdo. Y eso, para Belén, marcó toda la diferencia. Porque cuando una persona ha sido humillada, lo último que necesita es sentirse una carga. El hombre no le preguntó por su pasado. No quiso saber por qué estaba sola. No le exigió explicaciones morales. Le mostró una habitación sencilla. Un espacio limpio. Y le dijo algo que sonó casi extraño. Mientras estés aquí, estás a salvo. A lo largo de la historia, las grandes reconstrucciones no han empezado con discursos, sino con gestos pequeños y constantes. Belén empezó a trabajar, a limpiar, a ordenar, a cocinar.
Y en esa rutina humilde, algo dentro de ella comenzó a recomponerse. Porque el trabajo digno no solo da sustento, da estructura, devuelve la sensación de utilidad, reconstruye la autoestima, que el rechazo había erosionado. Cada noche, antes de dormir, Belén apoyaba la mano en su vientre. Y entendía que la vida no siempre llega acompañada de aplausos. Pero aún así, merece ser cuidada. Y aunque el dolor por su padre seguía ahí, como una herida que aún sangra, por primera vez desde que salió de casa, Belén no se sentía sola. Con el paso de los meses, el cuerpo de Belén fue cambiando. Pero más profundo aún fue el cambio que ocurrió en su interior. El embarazo avanzaba. Y con él avanzaba también una identidad nueva. Ya no era solo la hija expulsada. Ya no era solo la joven señalada por el error. Ahora era madre en construcción. Los psicólogos del desarrollo hablan de algo llamado reorganización vital. Cuando una persona, ante una crisis extrema, no vuelve a ser quien era, sino que se convierte en alguien distinto. Más consciente, más firme, más despierto. Belén empezó a notar esa transformación. En los detalles más pequeños. En cómo protegía su descanso. En cómo cuidaba su alimentación. En cómo hablaba consigo misma. Antes, su diálogo interno estaba lleno de miedo y culpa. Ahora empezaba a llenarse de responsabilidad. Y con esa nueva fuerza, surgió un deseo inevitable. Que su hijo conociera sus raíces. Porque hay heridas que no se cierran ignorándolas. Se cierran mirándolas de frente. Aunque duelan. Cuando el niño nació, el mundo no se detuvo. No hubo reconciliaciones automáticas. No hubo llamadas repentinas del pasado. Pero hubo vida. Llanto. Pie. Respiración. Belén sostuvo a su hijo. Y entendió algo. Que muchas madres comprenden en silencio. Que el amor no necesita permiso para existir. Pasaron los meses. Y un día, con el niño en brazos, Belén decidió volver al lugar del que había sido expulsada. No para exigir, no para reprochar, sino para ofrecer la verdad. Tal como era. La casa seguía igual. El porche. Las ventanas. La bandera ondeando lentamente. El coronel abrió la puerta. Y durante unos segundos, no supo qué decir. Vio a su hija. Más delgada. Más firme. Y vio al niño. Y aunque su rostro permaneció inmóvil, algo se movió dentro de él. Pero el orgullo, cuando ha sido entrenado durante toda una vida, no cede fácilmente. No hubo abrazos. No hubo disculpas. Solo un silencio espeso. Y una puerta que volvió a cerrarse. Sin embargo, Belén no se marchó rota esta vez. Se marchó con claridad. Porque comprender que no puedes cambiar a alguien es también una forma de liberación. Y desde ese momento, dejó de esperar. El tiempo pasó. Y como suele ocurrir, no borró el dolor, pero lo colocó en otro lugar. Belén siguió adelante. Sin grandes anuncios. Sin discursos de superación. Sin la necesidad de demostrar nada a nadie. Crió a su hijo. Como pudo. Como supo. Como aprendió sobre la marcha. Con errores. Con cansancio. Con noches en vela. Y miedos que nadie ve. Pero también con algo nuevo. Presencia. Porque hay padres que enseñan con órdenes. Y hay madres que enseñan simplemente estando. El niño creció. En un ambiente distinto al que Belén había conocido. No perfecto. Pero honesto. Allí no se castigaban las emociones. Se escuchaban.
Allí no se confundía autoridad con miedo. Se construía respeto. Los años trajeron estabilidad. Y con ella, la posibilidad de volver a confiar. Fue entonces cuando apareció otro hombre en su vida. No como salvador. No como sustituto. Sino como compañero. Un hombre que no preguntó por el pasado. Para juzgarlo. Sino para comprenderlo. Que no vio a Belén como una historia rota. Sino como alguien que había sobrevivido. A lo que otros no habrían soportado. Con él, Belén aprendió algo esencial. Que el amor sano no exige sacrificios constantes. Ni pruebas de lealtad. Ni renuncias a la propia dignidad. Poco a poco, se formó una nueva familia. No basada en la sangre, sino en la elección diaria de cuidarse. Mientras tanto, en otro punto del pueblo, el coronel envejecía. El silencio que había impuesto se le había vuelto en contra. La casa seguía en pie, pero cada vez más vacía. La historia demuestra, una y otra vez, que quienes educan desde el miedo terminan viviendo en él. Hasta que un día, el azar hizo lo que el orgullo no pudo. El coronel vio al niño. No supo quién era al principio. Solo vio a un pequeño. Con una mirada conocida. Una forma de caminar. Un gesto heredado. Y en ese instante, algo que había permanecido dormido durante años despertó. No fue arrepentimiento inmediato. Fue humanidad. Porque hay emociones que no atraviesan los muros del orgullo, pero sí los de la sangre. Ese encuentro no cambió el pasado, pero abrió una grieta. Y por primera vez en mucho tiempo, el coronel entendió que la disciplina puede ordenar la vida, pero solo el amor le da sentido. Belén supo del encuentro, sin dramatismos, sin llamadas urgentes, sin reproches. El pueblo es pequeño, y las historias, aunque se intenten ocultar, siempre encuentran la forma de llegar. Durante días no dijo nada. No porque no sintiera, sino porque había aprendido que algunas conversaciones solo deben iniciarse cuando ya no se necesita ganar. Finalmente, fue ella quien dio el paso. No volvió como la hija que pide perdón. Tampoco como la mujer que exige cuentas. Volvió como alguien que ya no huye. Ni se defiende. Se sentaron frente a frente. Dos adultos. Dos biografías marcadas por el mismo error, vivido desde lugares opuestos. El coronel habló poco, como siempre. Pero esta vez, sus silencios no eran órdenes. Eran grietas. Dijo que había hecho lo que creyó correcto. Que así le enseñaron. Que el honor. Que la disciplina. Belén escuchó. Sin interrumpir. Sin atacar. Y cuando llegó su turno, no habló desde el rencor. Habló desde la verdad. Le dijo que el rechazo no la había hecho más fuerte por sí solo, que lo que la sostuvo fue haber encontrado fuera la humanidad que faltó dentro. Le dijo que su hijo no necesitaba un abuelo perfecto, solo uno real. Y entonces pronunció las palabras que no buscaban borrar nada, solo liberar. No puedo cambiar lo que pasó, pero tampoco quiero vivir atada a ello. Perdonar no es olvidar. Es dejar de cargar con lo que ya no me pertenece. El coronel no pidió perdón. Como en las películas. No hubo lágrimas espectaculares. No hubo promesas grandilocuentes. Solo bajó la mirada. Y asintió. A veces, eso es todo lo que una persona sabe dar. La reconciliación no fue completa. Ni inmediata. Ni perfecta. Fue humana. Hecha de encuentros breves.
De torpezas. De silencios nuevos. Menos duros. Pero algo había cambiado para siempre. Belén se marchó ese día. Sin la necesidad de volver. Ni de cerrar definitivamente la puerta. Porque había entendido algo esencial. Que el perdón no es una recompensa para quien hirió. Sino una decisión íntima. Para poder seguir viviendo. Y así. La embarazada desahuciada. Dejó de ser definida por el rechazo. Por el miedo. O por la expulsión. Se convirtió en lo que siempre fue capaz de ser. Una mujer que eligió proteger la vida. Reconstruirse con dignidad. Y no transmitir a su hijo las heridas que no le pertenecían. Si esta historia te ha removido algo. Si te ha recordado a alguien. O incluso a ti mismo. Tal vez sea porque todos. En algún punto. Hemos tenido que elegir. Entre el orgullo y el vínculo. Gracias por escuchar. Y recuerda. Las familias no se rompen por los errores. Se rompen cuando el amor se vuelve condición.